Hoy vamos a ver un tema que a veces nos olvidamos y que es muy importante, el abordaje nutricional del paciente con EPID. Para eso hemos llamado a Tiare Holguín, quien es médico especialista en nutrición y miembro del directorio de la Asociación Chilena de Nutrición Clínica y Metabolismo. Tiare se desarrolla actualmente en la Clínica Santa María y en el Instituto Nacional del Cáncer de Chile. Bueno, bienvenida, Tiare. Gracias por venir hoy a Academia EPI ILD. Vamos entonces a avanzar con la conferencia. Podés compartir la pantalla. Gracias, Santiago. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación y por considerar este tema tan importante en este grupo de pacientes. Hoy día vamos a hablar sobre el abordaje nutricional del paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Por qué es importante este tema? Porque hasta un 55% de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, independiente de su etiología, presentan malnutrición. Y en un 6% de estos casos, esta malnutrición es severa. Uno de 5 pacientes presenta una baja de peso más del 5% al momento del diagnóstico. Y en términos fenotípicos, la prevalencia de obesidad se reporta entre un 34 a un 46% en esta población de pacientes. Un 28% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática presentan baja masa muscular. Y si ustedes se fijan en estas series de países occidentales, vemos que el promedio del IMC de estos pacientes está en rango de sobrepeso u obesidad, lo que podría ser contraintuitivo si estamos diciendo que los pacientes están malnutridos. Sin embargo, esto es solamente en términos fenotípicos, cómo se ve el paciente, su índice de masa corporal, un gran porcentaje de ellos presenta sobrepeso u obesidad. Esto es relevante porque se ha visto, por ejemplo, que los pacientes con obesidad en fibrosis pulmonar idiopática tienen mayor riesgo de mortalidad a los 90 días después de su trasplante de pulmón bilateral. Sin embargo, el IMC por sí solo es insuficiente y vamos a ver por qué. Primero que todo, es muy importante siempre indagar sobre la pérdida de peso involuntaria de estos pacientes. Y esto es independiente del IMC. Por ejemplo, podríamos tener un paciente que habitualmente pesa 80 kilos y ahora ha bajado de peso involuntariamente a 70 kilos y queda con un IMC de sobrepeso. Por la pérdida de peso que supera el 10%, ya es un paciente que está en riesgo nutricional, independiente de su IMC. Y en este estudio, donde se vieron factores asociados a muerte y a rehospitalizaciones, se ve que aquellos pacientes que presentan una baja de peso involuntaria al momento del diagnóstico en fibrosis pulmonar idiopática se asoció a mayor riesgo de ingresos hospitalarios y mayor mortalidad al año de seguimiento. Esto independiente de su índice de masa corporal. Estas son otras cohortes, una japonesa y una del Reino Unido, donde también se ve que aquellos pacientes con baja de peso involuntaria presentan menores sobrevidas en el seguimiento. Además de la baja de peso involuntaria, es muy importante averiguar la composición corporal de los pacientes. En este estudio, también cierto de asociación, se ve que aquellos pacientes que presentan un bajo índice de masa libre de grasa, es decir, de masa muscular, presentan peor sobrevida. Es decir, a menor masa muscular, menor sobrevida el paciente. Y estos son cortes que evaluaron la sobrevida de pacientes que están en lista de espera hacia su trasplante pulmonar y se vio que así como test cierto de capacidad funcional, como por ejemplo el test de caminata de 6 minutos o cierto el porcentaje de capacidad vital forzada, que son predictores de sobrevida, así también lo es el índice de masa muscular. Es decir, la composición corporal, la cantidad de masa muscular de reserva funcional que tiene ese paciente, también es un factor pronóstico de sobrevida independiente del índice de masa corporal y de otros marcadores clásicos como por ejemplo la albúmina.
También aquí vemos que la baja masa muscular se asocia a mayores hospitalizaciones y menor sobrevida en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y cuando esa misma cohorte se separa en índice de masa corporal sobre o bajo 25, se ve que no hay diferencias significativas en sobrevida. Esto es porque el IMC por sí solo es insuficiente, la pérdida de peso involuntaria es relevante y la composición corporal es un marcador pronóstico más importante que el IMC. ¿Y cuál es la patogénesis de la malnutrición en estos pacientes? La verdad que es multifactorial, hay muchos factores involucrados. Uno de ellos, ¿cierto?, es que una característica fisiopatológica es que es un patrón restrictivo donde hay un mayor esfuerzo respiratorio, hay que ventilar más espacio muerto, por lo tanto eso sobrecarga los músculos respiratorios. Cuando estos músculos respiratorios tienen un gran trabajo, se produce la disnea y esto a la vez lleva a un desacondicionamiento muscular, a menor actividad física, a más sedentarismo. Esto es un círculo vicioso donde más muscularmente se desacondiciona el paciente, más disnea presenta y es un círculo vicioso que a veces cuesta romper. Por otra parte, los medicamentos antifibróticos utilizados producen síntomas de impacto nutricional que vamos a ver más adelante y esto también hace que estos pacientes presenten ingestas alimentarias inapropiadas. Por otra parte, se suma que cuando presentan exacerbaciones de la enfermedad, ya sea netamente por progresión de la enfermedad o por alguna causa infecciosa, se pueden agregar hospitalizaciones, inflamación sistémica, estadías en UCI, hipercatabolismo y cada uno de estos factores promueve la reducción de masa muscular, de sarcopenia e incluso caquexia en algunos casos. ¿Y qué es lo que pasa en las exacerbaciones de los pacientes con fibrosis pulmonar? Se produce un factor de estrés agudo sobreagregado. Si esto incluye infecciones graves, hay inflamaciones sistémicas, hay estadías en UCI. Sabemos que esto produce una respuesta metabólica a la injuria, donde se liberan hormonas de contrarregulación y esto provoca proteólisis, lipólisis, proteínas de fase aguda, diversos trastornos metabólicos, más catabolismo proteico y más desnutrición acentuada. Por eso es que cada hospitalización, cada exacerbación de la enfermedad sumado a inflamación sistémica se considera una crisis nutricional, un riesgo nutricional mayor y esos pacientes hay que evaluarlos y hay que abordarlos nutricionalmente. Respecto a la evaluación nutricional, hay múltiples herramientas de tamizaje o screening nutricional. Lo más importante, ¿cierto?, es que todas estas herramientas que van destinadas a ver el riesgo nutricional contemplan factores que, si ustedes ven en esta tabla comparativa, la mayoría de esas herramientas incluyen la pérdida de peso involuntaria que hemos visto, la disminución de la ingesta oral que hemos visto, qué tan severa es la enfermedad y el índice de masa corporal. Entonces, si uno tuviera 2 minutos para hacer un screening nutricional, probablemente los factores más importantes es pérdida de peso involuntaria, disminución de la ingesta y severidad de la enfermedad. Y la ingesta alimentaria, que parece tan simple, la verdad que da gran información, porque probablemente la ingesta alimentaria es un marcador de la gravedad de la enfermedad, es un marcador epifenómico, es un marcador de de un epifenómeno de enfermedad. Y así es que, por ejemplo, en este estudio, ¿cierto?, vemos que la ingesta alimentaria, cuando es menor, se asocia a mayores hospitalizaciones y mayor mortalidad. Este es un índice, ¿cierto?, que se le muestran dibujos de platos al paciente y se le dice cuánto ha comido los días previos. Son dibujos donde se muestra una ingesta entera, media porción, 3/4, 1/4.
Y ese indicador que parece tan simple, la verdad es que es bastante predictivo de cómo evoluciona un paciente. Por lo tanto, un paciente que está comiendo poco, ya sea por inflamación, por síntomas de impacto nutricional, por anorexia inflamatoria, etcétera, es un paciente que uno sabe que va a evolucionar con más hospitalizaciones y probablemente su pronóstico de sobrevida va a ser algo menor. Una vez que uno ya identifica al paciente con riesgo nutricional, uno va a hacer la evaluación nutricional más completa y en este caso, ¿cierto? La ingesta calórica y proteica se mide mucho más específica que un cuestionario cualitativo. Acá se hacen encuestas de alimentaria, frecuencias de consumo, recordatorio de 24 horas. Es súper importante en estos pacientes evaluar qué limitaciones presenta para la ingesta oral y la absorción de nutrientes. Y en ese sentido hay que evaluar cómo está su apetito, si hay dolor abdominal, náuseas, vómitos, si presenta alguna difusión gastrointestinal, presencia de diarrea, etc. La función muscular es un predictor que para nosotros es muy importante y a nivel hospitalario y también ambulatorio está la herramienta de medir dinamometría de mano, que es la fuerza de agarre de mano. Este es un indicador que es pronóstico y da cuenta directamente de función de fuerza muscular e indirectamente de masa muscular. Así, el compartimento muscular, la masa muscular, se puede evaluar más precisamente a través de métodos que podemos tener disponibles como el DEXA, el escáner, una bioimpedanciometría e incluso últimamente ha tomado más relevancia la ecografía muscular. Se puede ver estado funcional y también el grado de inflamación sistémica como PCR, albúmina, etc. Se ha visto en pacientes hospitalarios que aquellos que ingresan con PCR sobre 100 tienen menor respuesta al soporte nutricional y eso probablemente está dado por la inflamación sistémica, liberación de citoquinas, compromiso muscular y los trastornos metabólicos de proteólisis asociada. Existen los criterios GLIM, que es importante conocerlos porque son los últimos para hacer el diagnóstico de desnutrición que se han validado. Es una herramienta que es relativamente simple para aplicar tanto ambulatorio como hospitalizado y consiste en clasificar en criterios fenotípicos y etiológicos lo que va cursando el paciente. Dentro de los criterios fenotípicos está la pérdida de peso nuevamente, el índice de masa corporal y la masa muscular. Y dentro de los criterios etiológicos de malnutrición está la baja ingesta alimentaria o mala absorción de ellos y también la inflamación de por medio. Cuando en un paciente se presenta al menos uno de estos criterios fenotípicos y uno de estos criterios etiológicos, estamos en condiciones de hacer un diagnóstico de desnutrición. Posteriormente, y esto ya es más en detalle, se usan los criterios fenotípicos para ver la intensidad o la severidad de esa desnutrición. Entonces, si pudiéramos resumir esta primera parte, hacer un resumen práctico, podríamos decir que todo paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa debiese tener un screening nutricional. Si el paciente no tiene riesgo nutricional en ese momento, es recomendable reevaluar ese riesgo cada 7 días si el paciente está hospitalizado y si el paciente está ambulatorio, en cada consulta ambulatoria los distintos profesionales debieran hacer las preguntas de pérdida de peso, de ingesta alimentaria. Si el paciente presenta riesgo nutricional, uno hace la evaluación nutricional más detallada, más completa, aplica los criterios GLIM y si hay presencia de desnutrición, se empieza la terapia o soporte nutricional. Muy importante como mensaje es que el screening, el tamizaje nutricional debiera ser un proceso universal, todo lo debiéramos tener incorporado. Esta evaluación debiera ser continua en todo el proceso de enfermedad y debiera ser dinámico. Y esto es porque, si bien es cierto, inicialmente pudiera el paciente no estar en riesgo, en cada exacerbación, en cada hospitalización, en cada intervención con algún fármaco antifibrótico se podrían presentar síntomas de impacto nutricional y afectar el estado de este paciente.
Respecto a los efectos de las drogas antifibróticas en el estado nutricional, es importante saber que ambos, tanto la pirfenidona como el nintedanib, desde el momento del inicio de su uso hasta, por ejemplo, un año de seguimiento, ambos producen un porcentaje de baja de peso en relación al basal. Sin embargo, se ha visto que el nintedanib, esa baja de peso es bastante mayor. De hecho, en el grupo del nintedanib, hasta un 60% de los pacientes pueden presentar una baja de peso más del 5%, y en el grupo de pirfenidona, hasta un 30% puede presentar una baja de peso sobre el 5%. ¿Y por qué se producen estas bajas de peso? Como primer medicamento, el nintedanib provoca mucha diarrea. Esta se puede ver hasta en un 60% de los usuarios de nintedanib versus un 18% del grupo placebo. Y el 44% de los casos, esta diarrea se presenta dentro del primer mes y en un 67% dentro de los primeros 3 meses. La diarrea tiende a disminuir durante los primeros meses, sin embargo, en algunos casos persiste. Respecto al manejo, lo primero, ¿cierto?, desde el punto de vista médico, es descartar causas secundarias de la diarrea, causas infecciosas. Recuerden que estos pacientes muchas veces tienen hartas hospitalizaciones, hay que descartar presencia de Clostridium, que también nos ha pasado, ¿ya? Entonces, hay que descartar causas infecciosas, hay que descartar presencia de otros fármacos, ¿cierto? Pero si ya todo eso se ha descartado y estamos atribuyendo que el efecto es por el nintedanib, debiéramos hacer uso de loperamida y esto solo por el especialista, por el neumólogo, evaluar una reducción de la dosis de loperamida o una suspensión temporal. Uno lo puede proponer, hablar con el especialista y de acuerdo a la intensidad de los síntomas y la repercusión que esto esté trayendo, evaluar si es pertinente hacer una reducción. También se producen otros efectos. Hay náusea en un 24% de estos pacientes usuarios de nintedanib, los vómitos en un 12%, anorexia, falta de apetito en un 11% de los casos, y más de la mitad de los eventos adversos que llevan a interrumpir este fármaco están asociados al tracto gastrointestinal. Respecto al uso de la pirfenidona, se producen náuseas leves a moderadas en casi un 40% de los casos. No menor es un 28% de los casos que puede presentar diarrea, dispepsia o síntomas de reflujo en un 18% de los casos y vómito en un 15% de los casos. La anorexia también es un síntoma no menor y en pacientes que suspenden la pirfenidona, la anorexia se presenta hasta en un 60% de los casos. ¿Cómo manejamos estos síntomas? Se pueden hacer recomendaciones prácticas simples en la consulta para tratar de mermar un poco los efectos secundarios de estos fármacos. Lo primero en caso de diarrea es mantener una hidratación adecuada con al menos 2 litros de líquidos al día. Se pueden usar sales de rehidratación oral que pueden ayudar bastante. Usar métodos suaves en la cocción de alimentos, evitar cosas fritas, evitar cosas al sartén, evitar cosas asadas. Se recomienda comer fraccionadamente, esto con el fin de disminuir las cargas osmóticas en grandes cantidades de comida. Preferir alimentos astringentes como por ejemplo el arroz, la manzana verde sin cáscara, el plátano, el pan tostado, zanahorias que también son altos en pectina. Las frutas peladas para evitar el exceso de fibra, las legumbres sin ollejos, también evitar las semillas y las pepas, todo esto con el fin de reducir fibra intestinal. En caso de náuseas o vómitos, también se pueden aplicar algunas técnicas de dietoterapia. Por ejemplo, beber líquidos separados de las comidas. Recuerden que los líquidos aumenta el vaciamiento gástrico, por lo tanto, al separarlo de las comidas, se puede retener un poquitito más en el estómago y retardar el vaciamiento. Comer pequeños volúmenes de líquidos varias veces al día. Tener una alimentación fraccionada, es decir, volúmenes pequeños cada 2 o 3 horas, condimentar los alimentos con aliños suaves y evitar comidas muy grasas y con exceso de fibra. Recuerden también que la grasa y la fibra, ¿cierto?, provocan retardo del vaciamiento gástrico. En caso de la anorexia,
Se pueden también hacer algunos tips para los pacientes. Lo mismo, comer comidas de volumen pequeño, idealmente cada 2 horas. Comer cuando el paciente sienta apetito, no regirse por horarios estrictos. Hay veces que los pacientes tienen más apetito en una hora del día. Bueno, aprovechar esa hora del día y hacerlo comer alimentos que tengan mayor densidad calórica. Incluir colaciones y algunos picoteos entre las comidas principales. Hacer técnicas de densificación, es decir, que cada alimento que el paciente consuma sea estratégicamente ideado para que tenga mayor contenido de proteína, de lípidos saludables, etc. Evitar líquidos antes y o durante las comidas para no promover saciedad. Y esas serían las técnicas principales que uno puede hacer de primera aproximación en estos casos. Siempre en estos pacientes cuando hay riesgo o compromiso nutricional, lo ideal es partir con consejería nutricional y esto ayuda bastante en el control de síntomas. Si vemos que el paciente sigue presentando compromiso nutricional o hay baja de peso, uno ya puede indicar suplementos nutricionales líquidos, que hay muchas marcas en el mercado y se puede partir con una suplementación de 1 o 2 porciones al día. Ya en casos que no responde a suplementación nutricional, a todas las técnicas de densificación y fraccionamiento, uno ya en algunos casos piensa en utilizar nutrición artificial, donde siempre la primera vía es la vía enteral. Todo el aspecto nutricional está inmerso en un equipo multidisciplinario. En estos casos, por supuesto que la nutrición es muy importante, el ejercicio, la rehabilitación kinésica es súper relevante, tanto ejercicios aeróbicos para la función cardiorrespiratoria como ejercicios de resistencia para la masa de función muscular. No haríamos nada, por supuesto, sin el control del equipo médico de la enfermedad y también en estos casos el apoyo psicológico está dentro de esta rehabilitación multidisciplinaria. Ya a modo de conclusión, podríamos como mensaje para la casa decir que la etiología de la malnutrición en enfermedad pulmonar intersticial es compleja y multifactorial. La pérdida de peso involuntaria y la baja masa muscular son factores pronósticos negativos en fibrosis pulmonar independiente del índice de masa corporal. Todo paciente con fibrosis pulmonar debe ser evaluado nutricionalmente al momento del diagnóstico y en la evolución frente a los síntomas. Los medicamentos antifibróticos pueden influir negativamente en el estado nutricional y es importante evaluar medidas para mitigar sus efectos adversos y derivar al equipo de nutrición cuando estos se detecten. En pacientes que presentan desnutrición, la meta va a ser aumentar la masa y la función muscular y optimizar su capacidad funcional. Y en pacientes que presentan sobrepeso y obesidad, hay que recordar y tener en cuenta que pueden tener alteraciones severas en la masa y función muscular independiente de cómo se vea ese paciente y qué IMC tenga. Por lo tanto, el objetivo en este grupo debiera ser reducir peso corporal, pero en base a perder masa grasa, preservando o aumentando la masa y función muscular. La composición corporal es más importante que el IMC por sí solo en términos de diagnóstico nutricional, enfoque del tratamiento y pronóstico del paciente. Eso sería la presentación. Muchas gracias. Excelente, Tiara, buenísima la presentación. Yo te voy a hacer algunas preguntas que la verdad que son de la vida diaria con los pacientes. Muchos pacientes prueban, sobre todo con los antifibróticos, ¿no? Prueban los antifibróticos y nos suele pasar de que lo prueban una semana, 10 días y como que se dan por vencidos los pacientes. Después de una semana empiezan ya con las molestias gastrointestinales, han leído mucho, los pacientes que tienen este tipo de enfermedades suelen leer mucho, suelen ver muchas cosas en internet y entonces dicen, bueno, no es para mí, el medicamento no lo voy a usar. Están ese tipo de pacientes y aquellos que, digamos, lo toleran y también te niegan un poco los síntomas porque no quieren que vos se los quites, ¿no? Al medicamento. También está ese otro perfil de paciente. Entonces, frente a esas dos situaciones, el paciente que
Bueno, quizá lo niega las incomodidades, pero vemos que va perdiendo peso, sobre todo vamos notando que va perdiendo peso, y el otro paciente, que es el que realmente tiene un efectos adversos muy pronto, quizá ahí en la primera semana de uso de la medicación. Supongamos ese caso concreto, un paciente que te dice que tiene un malestar gástrico, una descompostura, una sensación rara. ¿Vos iniciarías, cambiarías algo de la medicación? Dígame, empezarías de cero haciendo una evaluación, me imagino, pero si plantearías alguna dieta concreta o algún cambio concreto para ese paciente que está iniciando los antifibróticos, me refiero. Sí, va a depender harto de cada paciente porque tú sabes que se presentan síntomas distintos, bien diversos. Hay pacientes que tienen solamente dispepsia, síntomas de reflujo, síntomas más altos, harta náusea, vómitos, síntomas bien altos. En esos pacientes yo te diría que es bien bueno como advertirlos, hacerle la educación previo a partir el Antes. fármaco. Sí, es súper importante porque en el fondo decirle, mira, esto es bien probable que pase, esto se puede mitigar, que él sepa, que se eduque para que no se decepcione del fármaco o no lo quiera dejar precozmente. Cuando hay Sí, esa, síntomas esa es la más palabra, la altos, decepción, esa es la palabra correcta. Una sensación de decepción del paciente de, uy, no, es muy fuerte, no lo puedo tolerar, sí. exacto, entonces en ese caso me parece que lo más adecuado es prevenirlo, o sea, anticiparse para que el paciente sepa que esto es esperable que pase, que se puede en parte manejar con medidas de dietoterapia. Cuando son síntomas más altos, yo te diría que es bien clave decirle el fraccionamiento, es decir, que coma pocas cantidades, pero varias veces al día. Que, por ejemplo, si tiene muchas náuseas o muchos vómitos, que es importante evitar productos que sean altos en grasa, evitar productos que sean con mucha fibra, porque eso retarda el vaciamiento gástrico y más se acentúan los síntomas de náuseas y vómitos. Entonces tiene que ser una alimentación un poco más ligera, más liviana, sin un componente graso o fibrótico muy importante. Lo otro importante es cuando hay síntomas más bajos, es decir, por ejemplo, en Nintedanib que da mucha diarrea, ahí lo recomendable, ¿cierto? También es hacer fraccionamiento porque así se disminuye las cargas osmóticas en comidas muy grandes, ¿ya? Entonces eso puede también disminuir las diarreas. Y por otra parte, tener una alimentación alta en pectina, un poco más astringente para que contrarreste el efecto de la diarrea. Y en ese sentido, ahí se entregan pautas al paciente, pero cosas fáciles, ¿cierto? Evitar mucha fibra, evitar excesos de hojas verdes, evitar los ollejos, las semillas, los productos integrales, preferir alimentos altos en pectina, arroz, pan tostado, plátano, manzana verde sin cáscara. Y por supuesto siempre mantener el consumo de proteínas porque eso también va a dar cuenta de poder Un preservar la balance. masa muscular. Exactamente. Entonces, en el fondo es un trabajo de harta como técnica, fraccionamiento, explicarle al paciente que tiene que ser estratégico para comer, que ya que va a aguantar volúmenes más pequeños, que tiene que tratar de densificar en proteína, en calorías de buena calidad nutricional. Entonces, yo te diría que una es prevenir, adelantarse, educar al paciente de los síntomas y después categorizar si los síntomas son más altos, son más bajos. Y por supuesto, la parte farmacológica va a ayudar. Si hay dispepsia o síntomas de reflujo, asociar un inhibidor de bomba de Claro, protones. tratamiento Y si hay, farmacológico. exactamente, y si hay diarrea y está descartados otras causas de diarrea, empezar con la operamida. Yo no, nunca me he atrevido y nunca me voy a atrever a bajar yo el antifibrótico, ¿ya? Pero Bueno, siempre ¿por le qué digo, no? no, prefiero, Nosotros les pregunto, realmente en Argentina a veces se hace muy difícil conseguir el medicamento. Entonces, una vez que se consigue la aseguradora de salud, la obra social, digamos, el seguro de salud, eh, es muy difícil poder conseguir que te lo cambien al de 100 miligramos, ¿no? Y bajarle la dosis. Entonces los pacientes terminan consumiendo en vez de, por ejemplo, en el de Nintedanib me refiero, ¿no? En la pirfenidona es mucho más fácil por ahí titularlo si es que el paciente está tomando una de estas dosis que tienen de 200 miligramos, de 267 miligramos de pirfenidona que te permiten esa titulación de la mm, dosis y regular para abajo o para arriba la dosis según la tolerancia.
Pero en el Nintedanib es un poco más difícil y sobre todo porque la gran mayoría de los pacientes para acceder al Nintedanib tienen que ir a la justicia, digamos, y con abogado y demás. Entonces es como muy difícil el cambio de dosis. Entonces muchas veces se termina haciendo esta suspensión del medicamento durante 2 semanas, supongamos, o bajar la dosis, pero en vez de bajarla a 100 miligramos cada 12 horas, se hace 150 miligramos una vez por día. Esa es la vida real de lo que puede llegar a pasar en muchos países, ¿no? Que tienen acceso al Nintedanib, pero de una forma dificultosa, ¿no? Claro, acá la ventaja que yo tengo, que claro, en la clínica la verdad que trabajamos bien de la mano, los pacientes se van controlando, tú sabes, una vez con el neumólogo al mes, están en lista ya de espera, entonces realmente si uno ve que el fármaco se empieza a tolerar mal, yo mando un WhatsApp a su neumólogo, le digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate bien en esto, de repente quizás sería bueno probar un poco de disminución o quizás una suspensión transitoria y ahí Tal vamos cual, evaluando y después cuando reinicia, se reinicia quizás en una dosis más bajita y se empieza a tal hacer cual. una titulación un poquitito más gradual. Está bueno eso. Y otra pregunta que te quería hacer es con respecto a la exacerbación. Algunos pacientes se internan y a veces es más fácil quizá tomar decisiones porque estamos en el día a día con el nutricionista en la internación. Pero hay muchos pacientes que tienen una exacerbación de su enfermedad intersticial, de su fibrosis pulmonar, y no se internan esos pacientes, pero me imagino que el sustrato fisiopatológico debe ser muy similar y debe estar pasando un hipercatabolismo, corregime si estoy utilizando bien el término, ¿no? Pero un hipercatabolismo y toda una inflamación, un fenómeno de inflamación sistémica que mi pregunta concreta es si en esos casos no deberíamos hacer algún cambio en la alimentación, algún refuerzo o, por ejemplo, algún suplemento. No sé, una consideración. Me gustaría escuchar un comentario Sí. tuyo al respecto. Oye, gracias por la pregunta, porque fíjate que yo soy médico nutrióloga bien hospitalista, ¿ah? Entonces siempre mis presentaciones probablemente van a estar más cargadas a la parte intrahospitalaria. Sí, el sustrato fisiológico o fisiopatológico, mejor dicho, por supuesto que está mediando inflamación de por medio. No sé si afortunadamente, pero la respuesta metabólica es proporcional al grado de inflamación. O sea, si un paciente está con una exacerbación que no tiene una infección importante, que no requiere hospitalización, probablemente su respuesta metabólica a la injuria es bastante menor. Ahora, si tú ves que, por supuesto, cuando a todos nos ha pasado, ¿cierto? Cuando estamos enfermos, incluso cursando cuadros virales, uno está con un poco de anorexia, si tú ves que esto se prolonga un poco, que el paciente está con anorexia, en ese caso sí, uno se puede adelantar asumiendo que va a haber una menor ingesta y tú le puedes dejar algún tipo de suplemento nutricional líquido y decirle, mire, usted va a tomar este suplemento hasta que vuelva a su ingesta nutricional previo a esta exacerbación. Entonces, en el fondo, sí, de todas maneras se puede dejar, se puede indicar, sobre todo si el paciente te dice que está comiendo un poco menos o que su apetito no está normal. Y esa indicación se puede dejar hasta que recupere su ingesta habitual. Hasta que vuelva a la normalidad. Ok. O sea, y en esos Exacto. casos, por ejemplo, también de consultorio, me refiero, paciente con el tema de la disminución de la ingesta, que vos lo comentaste, que es un tema frecuente, y la realidad que sí, los pacientes, por un motivo u otro, por un malestar gástrico, por la diarrea, por la inflamación, porque se sienten incómodos, uno lo nota que tiene una disminución de la ingesta. Eso suele pasar, la verdad que es algo que se ve mucho en el consultorio. Ahí vos recomendás que se haga, bueno, una evaluación nutricional fina para ver si está llegando a las kilocalorías quizá y a los componentes que requieren en la nutrición. ¿Cómo sería para pensarlo, el pensamiento de ese paciente que está con la disminución de la ingesta? Sí, mira, sí, una opción es hacer estas encuestas nutricionales de 24 horas, recordatorio de 24 horas, pero claro, ahí tú tienes como la foto, ¿cierto? No, es difícil poder hacer un promedio, es la foto, está el sesgo de memoria, hay Tal cual. varios detallitos que en el fondo te pueden dar una idea sin ser precisa totalmente, pero se utiliza mucho. Y lo otro, el mejor indicador que te lo va a ir dando, cómo está en el fondo su ingesta, va a ser peso,
cómo va en el peso, dinamometría, la fuerza de agarre, que en el fondo, la verdad que eso se puede hacer fácilmente en el consultorio, es cosa que uno tenga un dinamómetro y le vas midiendo consulta a consulta qué dinamometría va teniendo ese Tengo paciente. entendido que el Ahora, dinamómetro es un aparato sencillo y barato, económico, ¿no? no es tan barato, ya, pero tú lo puedes llevar a la Es consulta, o algo que se sea, lo podría puedes hacer hacer y que bien. es fácil de manipular y de tenerlo, sí. Exactamente, y tú lo puedes ir haciendo consulta a consulta en la parte ambulatoria, en el consultorio, y la fuerza de agarre de mano es un buen predictor de funcionalidad, de masa muscular indirectamente, entonces es una súper buena herramienta. Y en términos ya bioquímicos, si el paciente no está mediando inflamación, si no hay inflamación sistémica de por medio, si tiene una PCR menor a 10, etcétera, los parámetros clásicos sí te ayudan a tener una idea. Proteínas totales, albúmina, Ujú. colesterolemia, eso sí te ayuda. Y lo otro que también te puede ayudar a saber si el paciente, por ejemplo, está consumiendo una buena cantidad de proteína, es, por ejemplo, pedir una prealbúmina, ¿cierto? Que eso te da cuenta de su ingesta proteica. Ahora, si hay inflamación mediando una PCR sobre 10, esos marcadores ya dejan de tener tanto valor nutricional porque Tanto valor. pasan a Ujú. ser reactantes de fase aguda negativa. Claro. Bueno, buenísimo, Tiare. Nos ha dado un pantallazo global del abordaje de los pacientes y la verdad que creo que es algo que tenemos que seguir estimulando porque si bien repetimos constantemente que el abordaje multidimensional y multidisciplinario es el más importante y es la forma adecuada de abordar y de seguir a los pacientes, la realidad que fuera de un hospital, fuera en los consultorios de cada médico, armar los equipos y que estos equipos perduren y que funcionen efectivamente con un circuito en donde el paciente tiene la asistencia de el fisioterapeuta, digamos, el kinesiólogo, la nutrición, el psicólogo, el neumonólogo, sin contar con el reumatólogo, con todo ese circuito muchas veces termina fallando en algún punto y está bueno siempre repasarlo para seguir estimulando este trabajo multidisciplinario. Así que te agradezco muchísimo el tiempo de haber venido a grabar esta conferencia y bueno, espero verte pronto en el próximo congreso. Gracias, Santiago, por la invitación. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Un saludo. Chau, chau. Chao.